Hoy es miércoles 27 de noviembre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la balcanización de México. En 1998 se publicó un libro titulado La Próxima Guerra. Este libro fue escrito por un exsecretario de Defensa de Estados Unidos y tiene un prólogo de Margaret Thatcher. Es decir, que este libro fue escrito por dos personas que conocen muy de cerca lo que es la guerra. Este libro plantea 5 escenarios bélicos donde Estados Unidos puede desencadenar su próximo conflicto militar. Corea del Norte, Irán, México, Rusia y Japón son los 5 países contra los cuales Estados Unidos se puede enfrentar abiertamente. En el caso de México se plantea en este libro que es el único país de América Latina que corre el riesgo de sufrir una invasión por parte de Estados Unidos. De acuerdo a estos autores, cuando el gobierno mexicano ya no pueda garantizar la seguridad de los estadounidenses que habitan en nuestro país, el ejército de ese país se vería obligado a intervenir. La invasión sería rápida e incluye un bombardeo a la base aérea de Santa Lucía. La opinión pública mexicana se dividiría entre los que prefieren la invasión y los que buscan defender la soberanía nacional. Esto que pudiera parecer ficción, cada día parece más real. El pasado 4 de noviembre, integrantes de la familia Levarón fueron masacrados en la comunidad de La Mora, en el estado de Sonora. Esta tragedia recibió una amplia cobertura en los medios estadounidenses. La familia Levarón comparte la doble nacionalidad y tienen fuertes conexiones con la cúpula del Partido Republicano en Estados Unidos. También la familia Levarón compartía nexos con el líder de la secta de NXIVM, Kid Raniere, y con la familia de Salinas de Gortari. Más allá de lo impactante del caso, la verdad es que es algo sorprendente ver cómo una tragedia en México pudo movilizar a la élite política del Partido Republicano en Estados Unidos. El senador republicano Lindsey Graham, cercano al presidente Trump, aseguró que prefiere ir a Siria antes que a México. El influyente periódico de The Wall Street Journal lanzó una dura editorial en la que pedía una intervención directa de las Fuerzas Armadas de su país para someter a los cárteles de la droga en México. El propio presidente Trump rápidamente tuiteó que estaba dispuesto a enviar tropas al norte de México para combatir al crimen organizado. El pasado domingo 24 de noviembre, la familia de los Levarón presentó una solicitud a la Casa Blanca para que considere al crimen organizado de México como terrorismo. Esta solicitud la realizó a través del portal We the People. La Casa Blanca solo está obligada a responder a aquellas propuestas que logren recabar al menos 100,000 firmas en un periodo de un mes. Hasta el momento en que se realiza este video, la propuesta de los Levarón solo ha conseguido poco más de 1,000 firmas de las 100,000 que necesita. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para que el presidente de los Estados Unidos atienda a su propuesta. A través de una entrevista publicada en línea, el presidente de Estados Unidos aseguró que planea etiquetar a los cárteles de la droga en México como terroristas. Sin embargo, el presidente Trump le dijo algo bastante extraño al entrevistador. Literalmente dijo, y cito: "He estado trabajando en esto durante los últimos 90 días. Sabes, la designación no es tan fácil. Tienes que pasar por un proceso y estamos en ese proceso". El presidente Trump ha dicho que lleva por lo menos 90 días trabajando en designar a los narcotraficantes de México como terroristas. Lo curioso del caso es que la tragedia de los Levarón ocurrió hace apenas 23 días. Es decir, el gobierno de Estados Unidos lleva por lo menos desde el pasado mes de agosto
planeando catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos. O en otras palabras, el tío Sam lleva desde el mes de agosto viendo la forma de invadir México. Aunque si somos honestos, la verdad es que desde hace algunos años, el Pentágono ha planteado seriamente la necesidad de invadir a México. Catalogar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas abriría la puerta a una intervención militar por parte de Estados Unidos en nuestro país. Casualidad o no, pero la tragedia de los LeBaron fue la excusa perfecta que necesitaba el gobierno de Estados Unidos para justificar ante la opinión pública esta hipotética incursión militar en el norte de México. Esta incursión militar comenzaría obviamente en el norte del estado de Sonora, que fue el lugar donde masacraron a integrantes de la familia LeBaron. En este canal explicamos en un video anterior cómo Estados Unidos y China buscan asegurar las reservas de litio y de metales clave como el cobalto. Y resulta interesante saber que muy cerca del lugar del atentado contra los LeBaron se sitúa una de las mayores reservas de litio en todo el planeta. Los medios de comunicación mexicanos y extranjeros se han cuidado mucho de no difundir este tipo de información. Los medios que responden a intereses inconfesables no quieren que usted sea consciente del verdadero valor del litio. Por esto, la mayoría de los mexicanos ignoran que nuestro país tiene grandes reservas de litio en el estado de Sonora. Y lo más grave es que ignoran que el litio será el oro blanco en el siglo XXI. Una invasión militar de Estados Unidos en el norte de Sonora implicaría que Washington se haría con el control de esas reservas de litio. Y como van las cosas, no les sorprenda que en 2020, en plena campaña electoral, el presidente Trump envía sus fuerzas militares a territorio mexicano. Para que esto ocurra, basta con que expida una orden ejecutiva catalogando a los cárteles mexicanos como terroristas. Invadiendo a México, Trump garantiza su reelección. En Estados Unidos parece ser que es un requisito invadir a otro país para asegurar un segundo mandato. Si esto llegara a ocurrir, el gobierno mexicano solo tendría dos opciones: resistir o cooperar. Ahora, hay que decir que no estamos hablando de que el ejército de Estados Unidos ocupe las principales ciudades mexicanas o la capital del país. Tampoco hablamos de que las ciudades mexicanas sean bombardeadas como en Siria. De lo que estamos hablando es que se está preparando el escenario para que el ejército de Estados Unidos se haga con el control de una mina de litio ubicada en el estado de Sonora. Esta zona del país está poco poblada y es muy cercana a la frontera norte. En teoría, si se produjera esta invasión, pocas personas lo notarían. Sería una invasión rápida y con un solo objetivo: apropiarse del litio. Donald Trump ha dicho que le ha pedido al gobierno de México que permita el ingreso de las fuerzas de su país a esa parte del estado de Sonora para trabajar, entre comillas. Obviamente, el presidente de México ha rechazado esta solicitud. Ahora, el peor escenario para México no es la pérdida territorial o la incursión militar. El peor escenario para México es la fragmentación de su territorio en dos entes separados. México del Norte posiblemente tenga la capital ubicada en Monterrey y en la práctica pueda funcionar como una especie de Puerto Rico, donde sus ciudadanos puedan moverse libremente a Estados Unidos y tengan como moneda al dólar. Si esto llegara a ocurrir, el México del Norte perdería rápidamente su industria y se enfrentaría a la misma tragedia económica que se enfrenta hoy en día Puerto Rico. Recuerde, Estados Unidos ha destruido económicamente a Puerto Rico en las últimas décadas, y los puertorriqueños hoy buscan independizarse, o incluso algunos buscan regresar a ser parte de España. Además que Donald Trump sería de facto el presidente de México del Norte y vería a sus habitantes del mismo modo que ve a los puertorriqueños.
México del Sur tendría su capital en la Ciudad de México, tendría su propia moneda y sus habitantes necesitarían una visa para ingresar al México del Norte. Sin embargo, México del Sur sería un país independiente con una moneda mucho más débil que sería bastante atractiva para las millonarias inversiones provenientes de países como China. Por supuesto, el mejor escenario, entre comillas, sería que México y Estados Unidos crearan una especie de unión de Norteamérica, con una moneda distinta al dólar y al peso mexicano. Algo similar a lo que ocurre hoy en día en la Unión Europea. Solo con esta unión, Estados Unidos podría competir al tú por tú contra China. En conclusión, en el peor de los escenarios, México estaría frente al inicio de un proceso de balcanización, donde estaría en riesgo la integridad territorial. Si nos descuidamos un poco, nos puede pasar exactamente lo mismo que a Ucrania o a Corea. La disputa entre Rusia y Estados Unidos terminó por fragmentar a Ucrania. Y si no tomamos nuestras precauciones, la disputa de litio entre China y Estados Unidos puede terminar fragmentando el territorio mexicano. Tome nota, cada vez más políticos del norte del país, incluyendo a gobernadores y senadores, hablan de romper el pacto federal. Si permitimos que estas ideas separatistas tengan efecto, en el futuro podríamos estar hablando de dos Méxicos, el del sur afín a China y el del norte afín a Estados Unidos. Recuerde, históricamente las grandes potencias siempre terminan resolviendo sus diferencias fraccionando a otro país. Hoy más que nunca debemos de estar conscientes de estos riesgos para que no terminemos como Corea o Ucrania. Y obvio, si Estados Unidos invadiera México, el crimen organizado seguiría operando en nuestro país. Mientras existan consumidores de droga en el vecino del norte, seguirá existiendo el narcotráfico. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.